¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Comedia con Demo y hoy vamos a ver la teoría de la ambivalencia. Así que entramos con la intro y te lo cuento, dale. Bueno, esta teoría dice que el humor surge por no establecer los parámetros de la comedia, ¿sí? Por eso vamos a hacer un video más adelante que se llama ¿Qué es el prol?, donde ahí justamente te digo qué son esos parámetros que se deben establecer para el éxito de la comedia. Pero en esta teoría lo que hace, porque también es mala, es pilla esta teoría, lo que hace es no decirte todos los parámetros para generar confusión y generar más impacto cómico en la gente, ¿sí? También puede ser porque coexisten emociones contradictorias, ¿sí? O porque falta información, ¿sí? O los objetivos de los personajes no están claros. Entonces puede haber una mezcla de estas cosas que acabo de decir para generar un caos, ¿sí? Porque también se podría llamar teoría del caos, básicamente, y generar comedia a través de eso, a través de este punto de no saber todo lo que se necesita saber para reírnos. Vamos a ver un ejemplo y después lo explicamos. Hola. Hola, Shori. ¿Qué estás haciendo? Nada. Y estás tú solo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, Duki, agarra el teléfono. ¿Qué onda? Bueno, justamente este ejemplo, que alguien que me lo explique, porque no entiendo qué hace esta escena en una película, ¿sí? O sea, no entiendo esta escena. ¿Cuál es el objetivo de esta escena? No lo sé, señor, no lo sé, estoy ahí anodadado, ¿sí? ¿Será que quizás esta escena es solamente un gag, ¿sí? Que un gag es algo que lo ves y genera risa y no va más allá, ¿sí? O porque todos están con carita feliz, ¿eh? No sé por qué es esta escena. Lo que sí sé es que es divertida, es graciosa, ¿sí? Pero es como que no tiene un objetivo, como que falta información para podernos reír. Pero justamente como no tiene ningún sentido, el no sentido es lo que causa el hecho cómico. Entonces, ¿qué se necesita para armar una comedia teniendo esto, ¿no? Teniendo en cuenta no decir todos los parámetros? Bueno, justamente es definir cuál va a ser el parámetro o la información que no vamos a revelar al principio. Atención. Entonces acá tenemos que definir aquel parámetro que vamos a esconder, que vamos a generar tensión en el espectador y después lo vamos a revelar. Entonces después es crear la situación y después asignar a cada personaje qué tipo de información va a saber, qué tipo de información le va a faltar y cómo va a generarse el caos, cómo va a generarse esta situación complicated. Luego es la manipulación, porque acá es muy importante al desarrollar la comedia es manipular a la audiencia, ¿sí? También se puede hacer de que la audiencia crea que la comedia va a ir por un lado y después sorprendentemente va para el otro lado, ¿sí? Entonces acá justamente lo que se juega con la atención en el espectador, que la gente crea que va a pasar por un lado, va por el otro y eso va a generar tensión en las personas y por lo tanto mayor risa cuando se revele el factor que falta, ¿sí? El factor que no se dijo al principio, porque en realidad al final se tiene que revelar el factor. Eso es muy importante en la comedia. Te lo digo yo, ¿por qué? Te lo digo yo. Bueno, vamos a ver ahora una película que se llama Crazy Stupid Love. Un pedacito comentamos y después te paso otro pedacito para que veas qué complicada que es la vida. ¡Hola! ¿Qué hacéis? No tengo ni idea. Una sorpresa. No me dejan quitarme este ridículo pañuelo. Cal, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Esperad, ¿os conocéis? ¿Qué es esto? ¿Qué haces aquí? ¿De qué conoces a mi padre? Vale, no entiendo de qué va esto. ¿Alguien puede explicármelo? Este es Jacob, mi novio. No. Quiero ver al Me falta novio, el por aire. favor. ¿Puedo quitármelo ya? ¡Ah, la mierda! Esto es absurdo. Oh, cariño, es muy guapo. No lo es. Vale, a ver si lo he entendido. Entonces tenéis algo. Estáis saliendo, ¿no? ¿Estáis juntos? Sí. Sí. Ni hablar. Déjale ahora mismo. ¿Papá? Cal, ya puedes olvidarte. Entonces te arrancaré la cabeza. ¿Cal? Cal. ¿Jessica? ¿Bernie? Stop. Fíjense que acá se utiliza mucho el efecto sorpresa, ¿sí? Acá cada personaje tiene un pedazo de información,
¿sí? No todos tienen toda la información. Cada personaje tiene algo de información. Hasta el público, la audiencia, no tiene toda la información, sino que falta información. Y es justamente lo que quieren los escritores que nos pase la audiencia, que no sepamos todo. Y ese caos de no saber todo es lo que genera la tensión y después genera el efecto cómico. Hay que tener en cuenta también de que el caos tiene que estar controlado y justificado, ¿sí? Porque si no está ni controlado ni justificado, puede ser de que la gente al final no entienda, ¿sí? Y a lo sumo también tiene que estar bien rematado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el factor que falta, la información que falta, se tiene que revelar de una manera correcta. Porque si no se hace de una manera correcta, la gente no va a entender. Y si no entiende la gente no se ríe, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado con esto. Acá requiere, hacer un buen conflicto requiere tiempo, ¿sí? Requiere pensar, requiere, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo escribo? ¿Cómo desarrollo el conflicto? ¿De qué manera se va a dar? ¿Sí? ¿Cómo lo escalo? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo lo escalo y cómo lo resuelvo? Ese es el orden que hay que hacer en este tipo de teorías. Vamos ahora con otro pedacito. ¡Es la canguro de tus hijos! ¡Serás hijo de puta! ¡Dime! ¡Él no ha hecho nada! ¡Ni siquiera lo sabe! ¿Te has hecho daño? ¿Qué no sabe? ¿Qué no sé? ¿Nos estáis tomando el pelo? No entiendo nada. ¡Alto! ¡No! ¡Él ni siquiera sabía que estoy enamorada de ¿De él! quién? ¿Me estás señalando a mí? No, él ni siquiera sabe lo de las fotos desnuda. ¿Qué? ¡No puedes! ¡Jessica! ¿Te has hecho fotos desnuda para él? Venga ya. Tiempo, espera. Pero yo la quiero. ¿Es de Jessica de quien estás enamorado? Perdón, Emily. Te dejaste esto en mi coche la otra noche. ¿Y tú quién eres? David Lindhagen. Vale. ¿Sabes cuánto has hecho sufrir a mi amigo, hijo de...? ¡Aléjate de mi hija! ¡Tú aléjate de mi hija! ¡Pero si ni te conozco! Bueno, entonces fíjense lo rico que es esta escena, que es un caos total, donde primero todos los personajes que están ahí no tienen toda la información. Después, el público no tiene toda la información. Y después se genera más confusión cuando se apunta con el dedo. ¿Sí? Que no sé, como hay varias personas en esa línea donde se apunta con el dedo, genera más caos. Y fíjense que después se van agregando personajes donde además genera más caos en la escena. Entonces esta escena es genial justamente para describir esta teoría. Decime si no soy un genio de la vida que te presento una teoría y te presento un caso verídico para que lo puedas estudiar a full y sepas cómo funciona la comedia, porque la comedia es muy difícil, Entonces fíjate, cómo podemos generar comedia a través del caos, de la ambivalencia. Yo me dejo hasta acá, no hablo más y nos vemos en el próximo video. Acá, ¿en dónde va a ser? En Comedia con Damo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!